Dios te bendiga. Bienvenido a través de las Escrituras. El verso que voy a compartir hoy se encuentra en Jeremías capítulo 18, versículo 4. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. El profeta Jeremías fue llamado a predicar a Judá en el siglo 7 y 6 antes de Cristo. Sucede que cuando Jeremías predicaba, el pueblo endurecía su corazón y estaba rebelde. El pueblo se había apartado de los caminos del Señor. Entonces, Jeremías llega un momento como si él pensaba como que el pueblo no iba a cambiar, porque predicaba, profetizaba y lo que venía era juicio, porque el pueblo estaba de espalda a Dios. Entonces el pueblo lo que hacía que lo amenazaba a Jeremías. Entonces dice que vino palabra de Jehová a Jeremías y le dijo: ve a la casa del alfarero y allí te haré oír mi palabra. Jeremías va a la casa del alfarero y cuando llega a la casa del alfarero, él ve que el alfarero estaba trabajando sobre la rueda. La rueda del alfarero es donde él ponía la arcilla, una rueda que era manual, y ella según daba vuelta, entonces le iba dando forma a la arcilla para hacer una vasija de barro. Entonces cuando Jeremías llega a la casa del alfarero, él se está dando cuenta la forma en que el alfarero está trabajando, que hay vasijas que se echaban a perder en las manos del alfarero. Pero ¿qué sucede? Que Jeremías se está dando cuenta que esa vasija que se echaba a perder, el alfarero volvía y hacía otra según mejor le pareciera hacerla. Dios le estaba dando un mensaje al profeta Jeremías. Dios le dice que el Judá era el barro y que él era el alfarero. Y según el alfarero le daba forma a la vasija, Dios iba a darle forma a Judá. Ese es el mensaje que Dios le estaba dando a Jeremías. Un mensaje práctico para que él pudiese entender de que la palabra producía efecto porque Dios le iba a dar forma a Judá de manera que no perdiera la esperanza. O sea, cuando él predicaba, esa palabra no quedaba en vacía. La Biblia dice que la palabra de Dios hará el trabajo para lo cual Dios las ha enviado. No va a llegar vacía delante de Dios, sino que va a producir un efecto, va a ser un trabajo especial. Cuando hablamos de una vasija de alfarero, casi en todas las casas hay una vasija de barro, donde se ponen flores y de diferentes funciones hace una vasija. Qué lindo cuando esa vasija es tan útil en nuestra casa, o cuando vamos en la tienda a lugares donde venden vasijas de barro, lo hermosa que se ve en esa vasija. Nosotros vamos y la compramos, pero realmente quien sabe el trabajo que costó hacer esa vasija es el alfarero. El proceso que tuvo que ser sometida esa vasija para ser útil, para que esté en una tienda, en un lugar donde es
visitada por la persona y uno comienza a ver, a observar los lindos detalles que tiene esa vasija de barro. Pero antes de que llegara a una tienda, a un lugar de venta donde pueda ser exhibida y donde eh, eh, alguien pueda querer comprar esa vasija, fue un proceso que tuvo que pasar esa vasija para que tuviese una tienda. Tuvo que, después que el alfarero le dio forma, todavía esa vasija no estaba útil para llevarla a la tienda porque no tenía la resistencia, podía quebrarse, entonces era necesario meterle un horno. Al meterle en el horno, cuando sale del horno, luego ella adquiere durabilidad. Una vasija de barro tiene mucha similitud a lo que somos nosotros en la mano del Señor. Nosotros somos vasijas en las manos del Señor, donde el Señor nos ha moldeado, nos ha dado forma a su manera para que nosotros podamos ser útiles dentro de la obra del Señor. Es por eso que hoy nosotros predicamos la palabra del Señor, pero el Señor tuvo que darnos forma, tuvo que moldearnos para que hoy nosotros pudiésemos ser útiles para su gloria. Así es una vasija de barro, un proceso que tuvo que pasar para que pudiese estar hoy en una casa, en una tienda. Hoy nosotros también, Dios nos ha moldeado para que hoy nosotros estemos siendo útiles. Entonces, era la forma para que Jeremías entendiese que él estar predicándole a Judá no era perder el tiempo, sino que Dios iba a acompañar su palabra, iba a producir un efecto en Judá. Hubo un momento cuando Jeremías le predica, le profetiza que si ellos se alineaban, Dios mismo le dijo, si ellos se alineaban a la palabra, iba a venir tiempo de paz, tiempo de seguridad. Pero si ellos no se alineaban a la palabra, entonces Dios lo iba a entregar en las manos del rey de Babilonia. Hubo un momento en el cual Jeremías le dice una palabra a Dios que realmente a mí me impactó. Porque Jeremías le llegó a decir una palabra al Señor en el capítulo 4, versículo de, ay Señor, cuánto ha engañado a este pueblo, porque dijiste que iba a venir paz y ha venido la espada y le ha dado hasta el alma. Esa palabra se la dijo Jeremías a Dios, como que Dios le había faltado a una palabra que había dicho, que el Señor iba a enviar paz y que por tal razón entonces vino la espada. Y Jeremías le dice, Señor, pero tú has engañado a este pueblo. Dios lo deja tranquilo a Jeremías. Entonces Dios le dice, eso fue en el capítulo 4, versículo 10, cuando Jeremías le dice que Jehová había engañado al pueblo porque Dios le había dicho que iba a venir paz y en vez de venir paz vino la espada. Entonces Dios le dice, bueno, pues ve y recorre la calle de Jerusalén, ve por las plazas y procura ver si hay un hombre de paz. Jeremías, como fue para la ciudad, comenzó a recorrer a ver si había hombre que hiciera el bien y no encontró ni uno. Entonces después le dijo, oh Jehová, tú tienes la razón. Así estaba el pueblo de Judá.
estaba de espalda a Dios. Entonces, cuando realmente el pueblo está desenfrenado, entonces, ¿qué hace? Que la palabra de Dios, la palabra viene como castigo. ¿Para qué? Para que el pueblo se humille y se vuelva a Dios. Dios es un Dios de misericordia y de oportunidades. Nos da siempre las oportunidades para que nosotros nos volvamos a Él y usa cualquier medio. Y gracias a Dios le damos por los medios que Él usa para traernos a Él. Es una bendición cuando Dios nos trae a Él. A veces tenemos que pasar procesos y esos procesos en el momento no lo entendemos, pero después nos damos cuenta que obró para bien. Entonces, así realmente Dios tenía los imperios para entregar entonces al pueblo en las manos tanto del rey de Babilonia como de otras naciones que los entregaba para que el pueblo se humillara. Cuando el pueblo se humillaba, Dios tenía misericordia. Ese es el propósito de Dios, que cuando uno se humilla, entonces Dios, entonces ahí responde. Porque el propósito de Dios no es que el hombre esté alejado de Él. El propósito de Dios es que nos acerquemos a Él. Él puede usar cualquier método. Qué bien que Dios nos dé forma. Job dijo, acuérdate que soy barro. Acuérdate, le dice, como quien dice, Señor, tú sabes que no soy no, no soy tan resistente. Pero qué bien cuando el Señor nos da forma. Vale la pena que el Señor nos dé forma para ser usado para su gloria. Porque cuando Dios se exhibe de algo, de una vasija, entonces Dios es muy celoso con lo que es de Él, con lo que le corresponde a Él. Nosotros hemos sido santificados para su gloria y el Señor nos cela a nosotros. Él es muy cuidadoso con lo que es de Él. Hubo un rey, el rey Belsasar, después que quedó, después de la muerte del rey que tuvo anterior que él, su padre. Él se le había olvidado a Belsasar de que el rey Nabucodonosor guardó la copa y los vasos de oro que estaban en el templo de Jerusalén cuando se llevaron el pueblo cautivo. Y él la tenía guardado porque él se le olvidó cómo Dios trató con Nabucodonosor por la soberbia. Dios le tocó el razonamiento y él se volvió una bestia. 7 años duró comiendo hierba, le crecieron uñas como de animales. Y lo único que Dios hizo fue tocar el intelecto de Nabucodonosor por orgullo. Y allí duró 7 años. Y Dios, por su misericordia, cuando él se humilla, tuvo que humillarse después porque eso le vino por un ego, porque dice, esta no es la gran Babilonia que yo he edificado. Vino un ángel y tocó el intelecto, ahí duró 7 años comiendo hierro. Y le caía rocío en el campo. Y Dios por su misericordia volvió y restauró, porque él reconoció la grandeza de Dios y humilló. Y Nabucodonosor pudo decir, ahora yo, Nabucodonosor, alabo y glorifico al Rey del cielo, porque sus juicios son justos, sus caminos son verdaderos, y él puede humillar a lo que andan en soberbia. Entonces, Nabucodonosor tenía las copas de oro y los vasos, los utensilios que los sacerdotes utilizaban en la ceremonia del templo. Él lo tenía guardado, pero viene el hijo Belsasar
y hace una fiesta, mide su príncipe con y las concubinas, y hizo una fiesta y fue algo tremendo. Comenzó, después cuando estaba bajo el gusto del vino, fue y mandó a buscar las copas que su papá la tenía guardada. Y en esa copa de oro, que eran utensilios del templo, comenzaron a adorar los dioses de madera, de piedra, de oro, de bronce. En esa copa que eran para utensilios, vasos, que eran para el servicio al Señor. Entonces esto provoca que la ira de Dios cayese sobre aquel rey Belsasar. Dice que de repente las manos, los dedos de una mano comenzaron a escribir en lo escalado de la pared. Eran una letra rara, una letra que él no podía entender porque había de discernirse. La palabra dice que la mente carnal no puede discernir lo espiritual. Entonces él no pudo discernir la letra que estaba escribiendo aquellas manos. Las manos de Dios escribieron sobre el calado de la pared y la letra era Mene, Mene, Tekel, Upharsin. El rey dice que las rodillas comenzaron a temblar una contra otras, palideció, se le fue estaba ebrio. Ahí se le fue el efecto del alcohol, porque aquellas manos escribían y él quería saber la interpretación de lo cual estaba escribiendo aquellas manos, pero ni los sátrapas, ninguno de la gente de conocimiento, ni astrólogo que él mandó a llamar para que le dieran la interpretación de aquella letra, ninguno, porque eran cosas espirituales, era código de Dios y alguien que tuviese la revelación para decodificar aquellas letras. Ningún estudioso de los que estaban en el reino pudieron interpretar aquellas letras. Tuvieron que mandar a buscar a Daniel, porque en Daniel estaba el Espíritu de Dios, estaba sobre Daniel lleno de sabiduría, lleno de conocimiento. Y lo mandaron a buscar y Daniel viene y le da la interpretación de aquellas letras. Y él le dice que la palabra es Menes, Menes, Tekel, Upharsin. El pasado ha sido por balanza y ha sido hallado falso. Y esta noche, dice, tu reino ha sido quitado. Y esta noche morirá. Tu reino ha sido dado a los medos y a los persas. Y esa misma noche murió el rey Belsasar, porque tocó una vasija que estaba al servicio de Dios. Nosotros somos instrumentos en la mano de Dios, somos vasija de barro que por su misericordia el Señor nos usa. La Biblia dice que en esta vasija de barro se ha puesto un tesoro en vasija de barro. ¿A dónde se ocurre? En el intelecto humano no es posible de que un tesoro de gran precio se ponga en vasija de barro. Sin embargo, Dios ha depositado su gracia sobre esta vasija de barro. Si nosotros somos algo es por su misericordia, porque a Él le ha placido poner en esta vasija de barro, poner un tesoro, algo de mucho precio que es la salvación. Él la ha depositado en esta vasija de barro. ¿Sabe por qué? Para que la gloria no sea nuestra, sino de Él. Bendito sea su nombre. Amados amigos,
Déjate moldear por el Señor para que sea una vasija de honra y pueda servirle al Señor. Qué lindo ser una vasija en la mano del Dios vivo, en la mano del Dios viviente. Amados hermanos, déjate guiar, déjate usar por el Dios de gloria y que tú seas una vasija de, para su gloria, una vasija de uso, que Él pueda usarte para su gloria. Es el propósito de Dios usarnos para su gloria. Es una bendición ser útil en la mano del Señor. Que Dios te bendiga, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por esta vasija de barro que tú le has dado forma. Estoy en tus manos. Úsame para tu honra, para tu gloria, Padre. Gracias por este día, Dios. Te pido, Señor amado, que tu favor sea con cada uno de tus hijos, hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y hasta nueva entrega a través de las Escrituras. Que tenga un excelente día. Muchas bendiciones.